Perfecto, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta, por favor. Gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, representantes del Ejecutivo, muy buenos días. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta a una consulta, una solicitud que se hiciera a nombre de esta instancia parlamentaria respecto de la existencia en el derecho comparado de prácticas de fijación de precios o tarifas en servicios notariales. Eso en el marco del estudio del proyecto de ley que tenemos hoy día en la tabla sobre el sistema registral y notarial, señor presidente. Sus señorías tienen a su disposición este documento. Se ofrece la palabra sobre la tabla. Entraríamos entonces a la orden del día, saludar a todo el equipo del Ejecutivo y de acuerdo a lo que quedamos pendiente ayer, secretario, usted nos indica, y había una propuesta también del Ejecutivo que iban a traer hoy día en relación a, bueno, alcanzaron a traerla, ya, habían quedado ayer pendiente con una norma. Ya, continuamos entonces con la discusión. Gracias, presidente. Los representantes del Ejecutivo nos solicitaron, si es que era posible, continuar con el análisis de los artículos 475, 478, 497 del COT, específicamente las indicaciones 218 y siguientes, señor presidente. Esto está en la página 227. En el entendido que hay una serie de aspectos que quedaron pendientes del día de ayer. 227 de nuestro comparado, página 227 de nuestro comparado. Allí sus señorías encontrarán que está la indicación número 218. Esta indicación 218, señor presidente, es de su excelencia el presidente de la República, propone sustituir el numeral 44 del artículo 1, aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, por el siguiente. La norma acordada por la Cámara dice, numeral 44, sustitúyese en el artículo 475, inciso quinto, la expresión en las horas que señalen las leyes y los reglamentos respectivos por lo siguiente: como mínimo, de lunes a viernes, en un horario no inferior a 7 horas diarias divididas en jornadas de mañana y tarde. La Corte de Apelaciones respectiva podrá extender hasta 2 horas este horario mínimo para los notarios, cuando por razones fundadas la Corte lo estime pertinente. Los notarios, conservadores y archiveros deberán informar el horario específico de atención y, de manera previa, sus modificaciones, tanto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial como al público general, a través del sitio web de su oficio y en sus propias dependencias. Los referidos funcionarios deberán estar presentes en sus oficios al menos durante el horario mínimo de atención al público. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá autorizar fundadamente días y horarios de atención distintos para aquellas notarías, conservadores y archiveros que por su situación geográfica, tamaño o recursos les sea excesivamente gravoso cumplir con este deber mínimo de atención horaria. Señor presidente, el Ejecutivo ha presentado la siguiente norma sustitutiva. Numeral 44, modifícase el artículo 475 en el siguiente sentido. Letra A. Sustituyese en el inciso quinto la expresión en las horas que señalen las leyes y los reglamentos respectivos por lo siguiente: como mínimo, de lunes a viernes, en un horario no inferior a 7 horas diarias, divididas en jornadas de mañana y tarde. La Corte de Apelaciones respectiva podrá extender hasta en 2 horas este horario mínimo para los notarios, cuando por razones fundadas la Corte lo estime pertinente. Los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial deberán informar el horario específico de atención y de manera previa sus modificaciones, tanto a la Fiscalía Judicial respectiva como al público general, a través del sitio web de su oficio y en sus propias dependencias. Los referidos funcionarios deberán estar presentes en sus oficios, al menos durante el horario mínimo de atención al público. Letra B. Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá autorizar, mediante resolución fundada, días y horarios de atención distintos para aquellas notarías, conservadores y archiveros que, por su situación geográfica, tamaño o recursos, les sea excesivamente gravoso cumplir con este deber mínimo de atención horaria. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo? Gracias, presidente. Por su intermedio también saludar aquí a los senadores y senadoras y a todos los presentes. Queríamos comentar que, tal como señalaba el señor secretario, nuestra propuesta es, claro, comenzar a votar este apartado, digamos, que se trata sobre obligaciones y prohibiciones respecto de los notarios, que son varias normas que se refieren al horario de atención, a la residencia,
al ejercicio de la profesión, a los permisos, a los feriados, etcétera. En general aquí, tener en consideración que el Ejecutivo no hizo cambios de fondo respecto de lo que venía de primer trámite. No hay modificaciones que cambien sustancialmente lo que viene de primer trámite, sino que más bien ajustes de orden o de adecuación. Es por eso que en esta propuesta, particularmente la del artículo 475, lo que se hace es adecuar, por ejemplo, esta información previa a la Corporación Administrativa del Poder Judicial por una información a la Fiscalía Judicial, y posteriormente en el inciso que sigue se adecúa a un término, porque hablaba de que el Ministerio de Justicia podría autorizar fundadamente esta como regla excepcional, y lo que se adecúe a señalar el acto administrativo y se señala que es una resolución fundada. Son solo adecuaciones formales. Pedro. Gracias, presidente. Yo en principio estoy de acuerdo con la indicación, aunque creo que el texto actual resuelve los problemas. Ahora, sí me queda una duda respecto de la redacción, la parte final que se está proponiendo en la letra A. Cuando dice los referidos funcionarios deberán estar presentes en su oficio al menos durante el horario mínimo de atención a público, ahí se subentiende que en el fondo, por ejemplo, si el horario de atención a público es de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el notario tiene que estar presente físicamente en el oficio. O sea, como consecuencia de lo anterior, si hay una junta de accionistas respecto a la cual el notario tiene que estar y que se celebra fuera del oficio y que se realiza en la mañana, el notario no podría asistir. Entonces creo que la redacción que quedó ahí tan taxativa va a ser fuente de problema, porque muchas juntas de accionistas, por ejemplo, una inspección personal debe realizarse en horario en que el notario debiera estar en el oficio. Entonces ahí creo que eso tiene que buscar una redacción distinta que permita que efectivamente pueda salir del oficio a realizar trámites propios del servicio, porque si no, no vamos a tener notario para inspecciones personales o para juntas de accionistas, salvo que sea en horario después de las 7 horas. Está bien. Yo le devuelvo la palabra al Ejecutivo, pero sin perjuicio de eso, que usted tiene razón, senador, pero también nosotros tenemos el caso de notarios que no están, que también, si uno entiende que son actuaciones propias del oficio, y usted indica 2 inspecciones personales, que incluso las regulamos en otra norma, precisamente para ver cuál es la naturaleza, o la concurrencia a una junta de accionistas en que es comprobable, porque la junta también tiene una convocatoria con publicidad. A mí lo que me preocupa, o tiendo a estar de acuerdo con la norma, es que la presencia, la concurrencia tiene que ser efectiva y no sea sujeta a situaciones que no se cumple el horario. Es obligación, en este caso del notario, concurrir por la apertura y, digamos, no tener excusas, salvo, como usted dice, la actuación en el marco de sus funciones, que se las hemos otorgado, incluso las hemos regulado en el caso de la concurrencia a inspecciones personales o que se pide la concurrencia. La ecuación es cómo resolvemos eso, que sean actuaciones, no está en el oficio por actuaciones propias del cargo y no que sea una excusa para no funcionar dentro de los horarios que se establece. Senadora Luz Evans. Gracias, presidente. Tengo 2 dudas. Una, la misma que señalaba el senador Araya, que a lo mejor podría solucionarse en el inciso primero, después del punto aparte que sea punto seguido, y agregar algo como que se entenderá que cumple esta obligación cuando se encuentra fuera realizando funciones propias de su cargo. Algo así. Y lo que no entiendo, porque en la letra A que propone el Ejecutivo, ¿no es cierto?, se dice que la Corte de Apelaciones respectivas podrá extender en 2 horas el horario mínimo. Y en la letra B se le entrega la facultad del horario al Ministerio de Justicia para, ¿no es cierto?, rebajar este horario mínimo de atención en algunos casos. ¿No es más coherente que en ambos casos sea la Corte o en ambos casos sea el Ministerio de Justicia? ¿Por qué uno es uno y en el otro es otro? Eso, presidente. Gracias. Claudia. Gracias, presidente. Saludarles a todos nuevamente. En relación a lo último que plantea la senadora Bensperger, no sé si
estoy mal, pero tengo la sensación que habría una diferencia, puesto que en el primer inciso, que está en el marco de la indicación del Ejecutivo con el literal A, es en función de la regularidad de los horarios. Y sin embargo, en el segundo inciso, o la letra B, hoy día, según esta indicación, sería una justificación para una excepcionalidad distinta a la regularidad del horario. Es porque o es muy gravoso o es porque por situación geográfica es una situación diferente que es el fundamento del Ministerio de Justicia para meterse. Por eso insisto que, o sea, por eso me da la sensación que en estricto rigor, entendiendo, digamos, lo que dice la senadora Ebensperger, la naturaleza de que fueran dos instituciones distintas quienes autorizan horarios diferentes es porque son con argumentaciones diferentes. No sé si me explico. Claro, la idea es poder tener, que nos ayude el Ejecutivo al menos tener, si no son razones diferentes, debiera ser la misma autoridad, sea el Ministerio, la Corte o quien sea, que lo regula. Yo creo que en esto hay que ser coherente con el principio y en la misma lógica no lo había revisado en esa perspectiva. Si nosotros hemos sacado del Poder Judicial un conjunto de normas que no estén, yo creo que correspondería por criterio de coherencia mantenerlo en el Ministerio, salvo que haya una razón, una poderosa razón distinta, pero es bueno poder hacer esa observación. Senadora Araya. Gracias, presidente. Respecto al primer punto, yo comparto lo que usted señala de la presencialidad, pero tenemos que resolver el tema cuando los notarios tienen que salir. Sí. Y lo segundo, y que releyendo el artículo, esta obligación de la doble jornada, porque perfectamente pueden haber notarías que se organicen, tengan mejor funcionamiento en una jornada única, sobre todo teniendo presente que hoy día vamos a entrar con el proyecto 40 horas que ya empezó la rebaja. Entonces, esta rigidez de establecer 2 jornadas no tiene sentido, sobre todo en algunas comunas donde es mucho más prudente una jornada corrida. Mucha gente hace el trámite en la hora de almuerzo, además. Exacto, además. Una tendencia a hacerlo de corrido y cerrar más temprano. Claro. Sí. Entonces, pero aquí lo que se presenta son 2 jornadas. Entonces, pareciera ser que la jornada corrida puede ser más efectiva y que cada notario distribuye. Lo que pasa es que al principio dice lunes a viernes en horario no inferior a 7 horas dividido en jornadas de mañana y tarde. Entonces eso puede ser 7 horas, punto, y cada notario organizará como le estime pertinente, si funciona en la mañana, funciona en la tarde, si es corrido o no corrido, claro. Entrar a esta regulación excesiva creo que es complicar el funcionamiento de los oficios. Pero veamos. Una situación de hay que cumplir con la prestación del servicio, pero obviamente el notario presta un servicio en el cual espera que la clientela llegue. Dudo que un notario quiera abrir a las 6 de la mañana o no lo va a hacer. Sí, yo creo que hay que tener una flexibilidad incluso por regiones o por etapa del año. Hay distintos horarios de funcionamiento para la mañana. Lo importante es que sea con pleno apego a las normas laborales y con la flexibilidad de la jornada. Le pediría al Ejecutivo si nos ayuda en una redacción consignando esos 3 elementos al menos que se han observado, de no fijar las 2 jornadas como única norma, las excepciones para cuando no se esté en el despacho, que son por esas diligencias a modo indicativo, lo hemos señalado, que es juntas de accionistas, inspecciones personales y a quien corresponde la autorización para concentrarla en un solo o ministerio. Yo tiendo a sugerir lo del ministerio considerando que estamos concentrando en la autoridad ejecutiva aspectos administrativos. Le pediría si podemos redactar algo para someterlo a votación con esas modificaciones. No hay problema, presidente, pero lo podemos terminar ahora porque como es breve, podría estar. Continuemos con
próximo artículo y nos ayudan ahí en la redacción. Con esos 3 elementos. Señor presidente, entonces correspondería abocarse a la indicación 219. La indicación 219 incide en el numeral 45 del artículo 1 del proyecto. Su Excelencia el Presidente de la República propone sustituir este numeral 45 por el siguiente. Dicho sea de paso, el 45 aprobado por la Cámara de Diputados dice: introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 478. A. Elimínase la parte final del inciso segundo desde la frase "a los secretarios y administradores de tribunales" hasta antes del punto y aparte. B. Suprímese el inciso tercero. El Ejecutivo propone lo siguiente. Numeral 45. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 478. A. Elimínase en el inciso primero la frase "notario conservador archivero". Está subrayada en negrillas a mano izquierda. B. Suprímese en el inciso segundo la frase "2 meses a los notarios conservadores y archiveros". Letra C. Suprímese el inciso tercero. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, las modificaciones que aquí plantea el Ejecutivo también son muy similares a las que se aprobaron en la Cámara. Básicamente consisten en, lo que entendemos es en que la regulación de esta materia se saca a los notarios conservadores y archiveros de manera explícita porque se traslada al artículo 497. Sí. ¿Dónde está el 497? Claro, claro, hay otra, aquí Rocío también me señala que también la nomenclatura era diferente porque, claro, se refiere, estamos hablando de los auxiliares de la Administración de Justicia, aquí se hablaba específicamente de notarios conservadores y archiveros, etc. Pero claro, esto tiene que ver con que la regulación se separa y queda en el 497. Senadora. Gracias, presidente. Sí, no entiendo el fundamento de eliminar el permiso de los notarios, de los conservadores y de los archiveros que tenían de 2 meses, porque en el 497 te vas al feriado legal y al permiso de 6 días hábiles. Eso ha existido siempre, lo mismo que existen los 3 meses de los funcionarios públicos dentro de un año. No sé cuál es la razón de eliminarlo. Entiendo, ¿no es cierto?, que queremos que estén en su oficio permanentemente, pero ¿por qué no podrían pedir permiso? No entiendo la razón de fondo. Si me la explican, podría entender. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Bueno, esta es una modificación que viene desde el primer trámite. Lo que nosotros hicimos fue conservar la modificación porque nos parecía que efectivamente lo que se pretendió fue dejarlos con un régimen más o menos general de todos los funcionarios públicos a los notarios y conservadores. Y nosotros lo que hicimos fue mantener esa definición. Esa fue la propuesta, que mantener ese tratamiento. Los funcionarios públicos tienen la posibilidad de pedir permiso 3 meses en el año calendario sin goce de remuneraciones. Sí. Y acá, si usted me dice que los deja igual, solo se eliminan los notarios conservadores y archiveros, pero hay otros funcionarios que se mantienen en 1 mes. Entonces, no hay un régimen general para todos los funcionarios de igual manera. Al revés, queda muy raro. Como si están castigando a los notarios conservadores y archiveros. Esa es la impresión que me da. Presidente, por su intermedio. Lo que ocurre es que el texto aprobado en primer trámite modifica el artículo 478 y con ello introduce modificaciones que afectan a auxiliares de la Administración de Justicia que no tienen el carácter de funcionarios de la segunda categoría. Hace cambios a la norma en términos generales, por lo tanto también estos cambios aplicaban a secretarios, administradores de tribunal, procuradores o receptor.
esta modificación, además, eliminaba parte del inciso segundo de este artículo y, por lo tanto, establecía un permiso único de 8 días. Establecía una modificación limitando a 8 días el permiso respecto de funcionarios distintos a aquellos que son objeto de este proyecto. Por lo tanto, no estando de acuerdo nosotros con el contexto de esta modificación tan general que excede del marco del proyecto, e intentando hacer coherente nuestra propuesta con lo que parecía que se pretendía en primer trámite, que era darle una regulación específica a los permisos de estos funcionarios, en el artículo 497 es que se hace esta propuesta. Se eliminan los notarios de este artículo, se deja la norma tal como está al día de hoy en el COT para no afectar a estos otros funcionarios, auxiliares de la Administración de Justicia, y por lo tanto nos quedamos solo con el artículo 497 aprobado en primer trámite. Ese es el fundamento de la propuesta. Yo entiendo lo que se hizo. Lo que no entiendo es por qué se hizo. Entiendo separar y llevar al 497 a los notarios, archiveros y conservadores. Pero ¿por qué a ellos solamente los dejas con los 6 días más 15 días el feriado legal? ¿Por qué le terminan con todo el resto? Ese es el fundamento que no entiendo. Entiendo lo que se hizo, lo que se quiso ordenar, separar los auxiliares de los del segundo escalafón, pero ¿cuál es la razón de quitarle este permiso que tenían autorizado y que lo tienen? Volver a recordar que los notarios conservadores y archiveros no son funcionarios públicos, pero aún los funcionarios públicos tienen la posibilidad de pedir 3 meses sin goce de remuneraciones en el año calendario, porque a ellos se les quitan estos 2 meses. Bueno, aquí lo que nosotros entendemos, entendiendo también de que lo que hicimos nosotros fue no alterar lo que venía de primer trámite, no es que nosotros propusiéramos esta reforma, lo que hicimos fue mantener lo que había, no lo alteramos. Entiendo que lo que se quiso hacer fue hacer un énfasis en mantener la continuidad del servicio notarial, tal vez porque hubo un diagnóstico respecto de que había muchas ausencias probablemente de los notarios. Supongo que eso era el fundamento de tratar de disminuir la cantidad de permisos. Y tengo la impresión que se dejó solo los permisos como esenciales, que eran los feriados y los permisos como administrativos que tienen en general los funcionarios. Presidente, yo comparto lo que dice doña Luz y no me queda clara la explicación del Ejecutivo. Yo lo que les pediría es que nos trajera la explicación, porque si la indicación es de usted, la firmaron ustedes, debería haber un mínimo de consistencia para poder defenderla, porque si está tratando de interpretar lo que el Ejecutivo firma, es bien difícil que podamos avanzar en el proyecto. Entonces, en esto no tiene mucho sentido eso, y además se cae por otra razón, porque hay que tener presente que en el caso de notarios conservadores, ellos se autofinancian. Tenemos todo un régimen que permite hoy día la subrogancia y la suplencia. Entonces, tampoco es que el oficio vaya a quedar y no vaya a ser atendido, sino va a haber una persona que probablemente no será el titular. Entonces, en eso yo pediría más rigurosidad al Ejecutivo al momento de sostener y explicar las indicaciones. Sí, senador, yo creo que ha habido rigurosidad. Yo difiero de lo que señala Pedro. Yo creo que aquí el criterio es efectivamente si nosotros vamos a igualar la función, los permisos de notario y conservadores con una regla general. Está bien, sabemos y jurídicamente no son funcionarios públicos, pero uno de los objetivos que anima esta reforma es la presencialidad, la continuidad del servicio. Nosotros tenemos la situación y por eso lo que digo, que es sorprendente la cantidad de meses, y por no decirlo años, de que las notarías no son servidas por su titular. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que instar a que sean atendidos por su titular. Sí, en opinión de los colegas, no está bien logrado la explicación, pero yo me centraría en eso, estimados colegas, más que en la falta o no de argumentación. Esto se definió en la primera discusión legislativa, y creo que el Ejecutivo permanece en esa situación. Si hay alguna discrepancia, no hay ningún problema de poder aparcarla y dejar alguna precisión, pero creo que el objetivo es claro, al menos en la discusión.
Claudia. Adelante, senadora, y senadora Luz luego. Gracias, presidente. Yo no sé, a ver, entiendo, digamos, que la Cámara ya venía eliminando varios de estos permisos, por lo tanto, eso me queda claro y desde ese punto de vista me es coherente que el Ejecutivo siguiera redactando de mejor manera un cambio que ya se había producido. Lo que sí quiero distinguir es una cosa, que si uno se pone en las hipótesis de que efectivamente cualquier notario, notaria, conservador de bienes raíces, archivero, etcétera, puede pedir un permiso por alguna situación, si es una situación de enfermedad presentará una licencia, va a exceder absolutamente los días administrativos o los permisos sin otra justificación que están estipulados acá que puede tener otro funcionario. Si es otra situación también va a fundarlo de otra manera que implicará también, por así decirlo, licenciarse, digamos, ¿no? O sea, dar una licencia. Entonces, no veo por qué tendría que haber un permiso además especial para ausentarse y provocar la subrogancia que no fuera por una razón fundada en salud o en una situación, no sé si me explico, o sea, creo que ese es como, porque entiendo que además son ministros de fe, entonces por lo tanto efectivamente no debiera ser la excepcionalidad es que no estuviera y hubiera una subrogancia y no que hubiera una naturalización de las ausencias y promover de esa vía la subrogancia. Eso, no sé si estoy entendiendo bien, digamos, la lógica del artículo, pero eso es un poco lo que me suena a mí, digamos, de la discusión. Senadora. Presidente, la experiencia que uno ve con los 3 meses de permiso sin goce de sueldo en los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, siempre se cortó hasta 3, hace un par de años. Hoy día son 3 meses en el año. O 6, puede que yo esté equivocado, pero tienen esa posibilidad. Y cuando uno ve las causas por las que hacen uso de ello, es mucho más allá de salud. Generalmente por salud de su cónyuge, de uno de sus hijos, porque ellos no tienen licencia si se le enferma el hijo, salvo que sea, ¿no es cierto?, menor de determinada edad. Por otro lado, se dice que es para igualarlos con el resto de los funcionarios, pero bueno, ya sabemos que los funcionarios tienen 3 o 6 meses en el año. Ahora, en el 478, por último, si uno lo quisiera igualar al secretario administrador del tribunal, al procurador o receptor, se les mantiene un permiso de 1 mes. Entonces tampoco lo estás igualando, solo le estás cortando a los notarios, conservadores y archiveros este permiso especial. Yo creo que, de verdad, aquí no va a haber falta de servicio porque ya hemos aprobado la subrogancia. Lo que a nosotros nos debería importar, ¿no es cierto?, es que el oficio no pare de prestar el servicio. Y para eso existen las subrogancias, suplencias, dependiendo del tiempo. Cuando se dice se quiere igualar al resto de los funcionarios, no se está haciendo, solo se está perjudicando a estos 3 funcionarios, dejándolo a los únicos que se les deja, ¿no es cierto?, con feriado legal y los 6 días, o 8 días, 6 días administrativos, o no sé cómo se llaman acá, 6 días para ausentarse de sus labores. Entonces, ¿cuál es la razón? No. Presidente, antes de darle la palabra al Ejecutivo, yo tiendo a suscribir la argumentación que ha hecho la senadora Pascual. Yo creo que no hay que poner una situación más gravosa o no, pero hay una diferencia respecto a los funcionarios públicos. Primero entendamos que no son funcionarios públicos, pero lo estamos asimilando. El funcionario público no tiene un cargo de designación exclusiva de atención de servicio. Cuando hay un funcionario está dentro de la administración y es un funcionario dentro de una estructura. Yo no concibo que a un notario, conservador, archivero que se le ha designado específicamente para cumplir un horario y un determinado servicio y es él, intuito persona, el ministro de fe para los efectos de atención del servicio, que tenga la misma condición de alguien que está dentro de la estructura del Estado, porque la atención es directa de él y no es dentro de un servicio. Entonces, yo insisto, nosotros queremos tener la continuidad del servicio, nosotros queremos que los notarios y al notario aquí en el Estado, a través de un proceso hoy día mucho más riguroso, que es la alta dirección pública, una nominación fundada
con las fiscalizaciones, los cumplimientos, las normativas. Yo lo que espero es que estén ahí, salvo excepciones, obviamente, la salud, situaciones, pero hoy día, ¿qué es lo que vemos nosotros? Y sería bueno también poder tener los informes. Hay notarios que durante meses, años, no asisten. Entonces, si yo calculo que dentro del año voy a tener al menos 3 meses de estos permisos, más los 6 días correspondientes, más las vacaciones, yo puedo tener que la mitad del año ese servicio no va a estar atendido por su titular. Lo entiendo en el caso excepcional, una enfermedad sobreviniente, el cónyuge, un hijo, alguna situación, depresión, no sé, enfermedades que son sobrevinientes. Pero yo creo que si eso se regulariza esa situación, 3 meses, más 15 días hábiles, más 6 días, más alguna licencia, tú perfectamente puedes tener atendido esa función solo la mitad del año por el titular, en régimen, de manera ordinaria, además de lo excepcional. Entonces, yo creo que uno debiera buscar alguna fórmula de instar y de propender a que sea atendido por el titular, a quien el Estado le ha dado el nombramiento respectivo. Porque es a él, no es en la función, y por eso yo lo veo distinto al funcionario público del resto de la administración, porque no está establecido a ser la única persona a prestar ese servicio. Aquí el notario, por algunas notarías llevan el apellido del notario, son servidas por él. Hago eso. Claudia y Luz. Y Pedro. Gracias, presidente. No, solo también para dejar consignado en la historia fidedigna la ley, hay leyes y legislaciones laborales de permisos para trabajadores que no son solo para los funcionarios públicos, rigen para todos. Y la ley SANA es una de ellas, que es la del seguro de atención de niños, niñas y adolescentes, funcionarios públicos y privados. Y por lo tanto, si hay un notario, un conservador o conservadora de bienes raíces, archivero, archivera, etcétera, que tuviera un hijo con una enfermedad gravísima o terminal, se puede acoger a la ley SANA. Y por lo tanto podría él solo, si es que pedir hasta 3 meses, y si su pareja o madre del hijo, digamos, o hija, o al revés, padre del hijo o la hija, le traspasa los otros 3 meses, que también se puede hacer, porque es una combinación, pueden llegar hasta 6 meses en el año, uno solo de los 2 progenitores, o 3 meses cada uno de los 2 progenitores en un año. Entonces, si tuviera un hijo menor de 2 años, también podría acogerse a la licencia por enfermedades del hijo menor de 2 años, porque esto es también prerrogativa de hombres y mujeres, madres y padres. Entonces, lo digo porque están todas las legislaciones que hemos avanzado en esta materia en corresponsabilidad en primer lugar y en materia de trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, lo que no está cubierto claramente, pero no está cubierto para ningún trabajador ni trabajadora, sea de ningún espacio ni público ni privado, es qué haces cuando es tu pareja la que se enferma. Eso es cierto, pero no está cubierto para nadie. El tema de los hijos, las enfermedades personales y las enfermedades de hijos, de alguna manera las hemos ido cubriendo de esta manera y en ese sentido entra la regla general. Eso, presidente. Presidente, mire, todo lo que usted ha señalado, la senadora Pascual, es súper atendible, pero yo siento que cuando uno tiene que legislar, debe hacerlo para la generalidad, no para las excepciones. Efectivamente, pueden haber ciertos notarios, archiveros y conservadores que a lo mejor se aprovechan de la norma. Como hay funcionarios públicos, como hay abogados, como hay gente buena y mala en todas partes. Pero lo que yo siento acá es que se está legislando desde la adversidad a ciertos cargos. Porque en el argumento que usted dice, efectivamente, se eligió un notario X y queremos que él lo sirva porque él cumple con los requisitos. Pero yo lo mismo le podría decir de un alcalde, de un gobernador regional, que fueron electos además por la ciudadanía y pueden pedir 3 meses sin goce de remuneraciones. Y ahí sí que fue la propia ciudadanía lo que los pidió. Acá ni siquiera yo estoy hablando de los 3 meses de los funcionarios públicos, los di como ejemplo. Aquí ellos tenían 2. Se le borra los 2 al resto de los funcionarios, el secretario, el administrador de un tribunal, el procurador o el receptor, que son auxiliares de la Administración de Justicia también, se les da un mes adicional, al menos dejarlo en un mes, como el resto de los funcionarios. Pero ¿por qué se lo quitas? Es el único que va a quedar de los auxiliares administradores de la justicia,
con los 15 días más los 6 días. Recordar que hasta los jueces, ¿no es cierto?, tienen que suman como un mes o 2, no me acuerdo cuánto, hay una norma en el para fallar, que tampoco lo usa. Entonces, bueno, si queremos que todos sirvan para lo que fueron elegidos, seamos justos y modifiquemos todo. No dejemos a unos con una suerte de privilegio, como ustedes le llaman, y a otros no. Yo creo, o yo quiero legislar tratando de resolver los problemas, reconociendo los abusos, reconociendo que además pueden ser 1, 2, 3, 10, pero no la totalidad, y que el mismo ánimo sirva para todo, o sea, legislemos siempre de la misma manera. Gracias, presidente. Primero quiero volver a reiterar lo siguiente. Nosotros acá lo que hicimos no fue presentar una indicación que modificara sustancialmente lo que venía de la Cámara. Eso es lo primero, digamos. O sea, las razones respecto a esto fue que no quisimos innovar respecto a lo que venía desde allá. Hay otras indicaciones que también se refieren a este artículo que vienen después. También, que yo creo que también se tienen que discutir también. En primer término, quiero decir que no es una indicación que presentamos nosotros. En segundo término, el artículo 497 hace una referencia en su primer inciso, en el actualmente vigente, al párrafo 9 del título 10 del Código Orgánico de Tribunales, que se refiere a los permisos que tienen los jueces. Y hace referencia a esto, y ahí justamente está el artículo 340 que se refiere a los permisos por enfermedad y también a los permisos sin goce de remuneraciones. Y ese permiso sin goce de remuneraciones, de acuerdo al 340, dice, la Corte Suprema podrá conceder permiso hasta por 6 meses de cada año por asuntos particulares y hasta por 2 años para trasladarse al extranjero en actividades de perfeccionamiento, etcétera. Entonces, estos permisos son diferentes al permiso del 340, al que hace referencia ya el artículo 497, que se mantiene. Entonces, no es el mismo tipo de permiso, estos permisos de 2 meses, que los permisos que venían en el 340, que son los que se conocen como permisos sin goce de remuneraciones, que en el Código Orgánico se tratan en este artículo. Y el 340 sigue siendo aplicable. Sí. Pedro. Presidente, bueno, antes de entrar al fondo, yo creo una reflexión más general. Yo creo que este artículo viene a demostrar que al final del día este proyecto está mal armado. Y lo digo con toda soledad. También, desgraciadamente, yo no participé en la discusión anterior, me integré cuando ya había avanzado una buena parte. Entonces aquí tratamos de armar un sistema que en la práctica los notarios, conservadores y archiveros siguen siendo miembros del escalafón secundario del Poder Judicial, pero le hacemos aplicables normas de los funcionarios públicos que no le corresponden, como por ejemplo la alta dirección pública. Yo creo que en eso, y lo digo, como yo no lo voté, creo que la comisión se equivocó. Y en esto tenía mucha más razón lo que planteó el exministro Larraín en el diseño del sistema, de en el fondo que era sacar a los notarios del Poder Judicial y llevarlo a un sistema propio a través de una superintendencia con un organismo propio para la dictación del cargo. Entonces se producen ¿y por qué digo que se produce esta dicotomía? Porque, por ejemplo, le quitamos un derecho que tienen hoy día como miembros del escalafón secundario, pero no le impusimos algunas cargas y obligaciones que debieran tener los notarios. Entonces, ahí resulta como raro. Entrando a lo segundo del tema, yo no veo la razón de suprimir el artículo, porque en el fondo, ¿a qué se ha hecho la continuidad del servicio? La continuidad del servicio está dada al final del día por la subrogancia. Hay que recordar que el subrogante del notario es el que es responsable por las actuaciones del subrogante, es el titular. Si hay algún notario, archivero, conservador que se ausente del oficio sin causa justificada o en exceso, el problema no es la ausencia, es que quien tiene que fiscalizar no ejerce la fiscalización. Que es un problema muy distinto al mal uso del permiso. Entonces no puede ser que producto de la falta de fiscalización se esté terminando un beneficio que se usa probablemente para otros fines que no están contemplados expresamente en lo que establece el código. O sea, por ejemplo, yo entiendo que estos permisos, si un notario quisiera ir a estudiar o perfeccionarse, no existe una norma expresa del código que les permita ausentarse, por ejemplo, hacer una... Yo entiendo que no aplica el 340 acá. Yo explico que esto es el caso, por ejemplo, donde se quisieran ausentar a hacer un curso, un perfeccionamiento. Pero entonces, el Ejecutivo si aplica el 340 en esos términos, porque vuelvo al mismo tema. Establezcamos los beneficios, el 340 creo que es una norma muy comprensiva que dice, tengo acá el código a la vista,
el presidente de la Corte Suprema podrá conceder a los jueces licencias por enfermedad de acuerdo con las disposiciones generales que rijan sobre la materia para el personal de la Administración Civil del Estado. La Corte Suprema podrá conceder permiso hasta por 6 meses cada año por asuntos particulares y hasta por 2 años para trasladarse al extranjero a actividades de perfeccionamiento, en ambos casos sin goce de remuneraciones y siempre que no se entorpezca el servicio. El límite de 2 años señalado en el inciso anterior no será aplicable en el caso de funcionarios que obtengan becas otorgadas de acuerdo a la legislación vigente. Último inciso, las resoluciones adoptadas se comunicarán de inmediato al Ministerio de Justicia para los fines administrativos consiguientes. Yo lo que le pregunto al Ejecutivo, si esta norma es aplicable a notarios, conservadores y archiveros. Esta norma es aplicable a notarios, conservadores y archiveros. Los 2 meses que tienen actualmente son adicionales, son diferentes a esta norma. Yo entiendo, senadora Araya, absolutamente, si hay que continuar el servicio porque nunca deja de ser atendido, si en eso es cierto, y uno no es que cierra la notaría, pero yo insisto y reitero, nosotros le otorgamos y hemos coincidido en eso, que hay una alta calificación, un proceso transparente de oposición pública, alta dirección, Ejecutivo nombra fundadamente, designa, uno lo que espera es que sea esa la persona atendida y no que una notaría durante al menos 4 meses en el año puede estar servida por otra persona. Esto es como cuando en la universidad está el profesor titular y las clases las hacen permanentemente el ayudante. Se hacen las clases, pero claramente es el titular. Creo que ahí debiéramos nosotros adscribirnos a una norma general. La senadora Ebensperger hace una propuesta. Si les parece que pudiéramos someter a votación esa norma, para efectos de, si nos ayuda el Ejecutivo, para efectos de resolver esta situación. Luz. No, yo lo que digo es que, que se desaparezcan los 2 meses, pero dejémoslo en igualdad de condiciones de los otros funcionarios auxiliares de justicia, manteniéndole 1 mes, como se le mantiene a los secretarios de tribunales, como se le mantiene al administrador de un tribunal, al procurador, al receptor. Que a lo mejor lo puedes trasladar, ¿no es cierto? Eliminas acá y trasládalo al 497 donde está y agregas una letra C o un número 3 que haga referencia. Eso. Tenías una... Gracias, presidente. Lo que pasa es que entiendo de la argumentación del Ejecutivo que todos los permisos y la igualdad, digamos, con los otros funcionarios y funcionarias estaría dado por la remisión al artículo 497, que en el caso de nuestro comparado se encuentra y parte en la página 250. Ahí no se modifica ninguna de las indicaciones, modifica el primer inciso que dice son igualmente aplicables a los auxiliares de la Administración de Justicia las disposiciones relativas a las licencias, permisos y feriados de los jueces contenidas en el párrafo 9 del título 10 del presente código. Entiendo que ahí estaría también el 340 que se nombró recién y se hizo la remisión. Y lo que se indica es agregar incisos, ¿no? Y aquí la Cámara lo que aprobó es precisamente que sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo 497, que fue el que recién leí, los notarios, conservadores y archiveros tendrán además el siguiente régimen particular de feriados y permisos, o sea, están remitidos a lo general y después les especifica a ellos el feriado de 15 días hábiles al año y el permiso de 6 días hábiles para ausentarse de sus labores por motivos particulares en el año calendario, entendido siempre como distinto a licencia médica, etcétera, etcétera, y estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días y deberán solicitarse directamente en la Corte de Apelaciones, etcétera. Eso. No se pregunto si lo que
está proponiendo la senadora Ensperger no se encuentra contenido ya en el primer inciso de este 497. Eso. Yo entiendo que no. Yo lo que propongo es aprobar las indicaciones del 478 y agregar un número 3 a la indicación, no hay indicación, un número 3 al 497 que diga 3 y un mes, o tendrán derecho a un mes de permiso conforme lo establece el 478. Eso es lo que yo propongo. Y así lo dejas igual a los otros auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Le parece a ver, Ejecutivo? Claro, nosotros tenemos una consulta al respecto, porque como para también ordenar un poco el 478 actualmente da este permiso adicional de 8 días para los secretarios y administradores de tribunal, de 2 meses para los notarios, conservadores y archiveros, y de 1 mes para los demás. Los demás son el procurador y el receptor. Lo que hacía el proyecto de la Cámara era dejarlo a todos en 8 días. A todos. Y la indicación nuestra lo que hizo fue mantener las cosas como estaban, solo separando a los notarios, conservadores y archiveros, porque los regulaba en el 497, cosa de que los demás no tuvieran esta misma suerte de los 8 días. Entonces, ahora lo que entendemos es que queremos dejar los 8 días para todos, dejando 1 mes para los notarios, conservadores y archiveros. No, y también para los secretarios, administradores de tribunal y procurador y receptor. O sea, claro, porque el secretario... Claro. No, pero yo creo que hay que dejárselo a todos. Ya, porque actualmente el secretario y el administrador tienen 8 días, actualmente. Que son los 8 días que tienen todos, que los otros son 6. Sí. Estoy hablando del mes adicional. Ya, sería... Yo no estoy de acuerdo con que la Cámara lo haya eliminado, a eso me refiero. ya. Bueno, pero mire, yo creo que A ninguno. la discusión está un poquito, nos estamos dando vuelta en lo mismo. Yo voy a poner en votación la norma de la Cámara y la indicación, digamos, si ese es el criterio que se ha mantenido y el Ejecutivo lo refuerza, yo al menos voy a poner en votación eso. Señor, la 219. 229. Acá está. Sí. En votación, señor secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la indicación 219 de su excelencia el presidente de la República. En los mismos términos. Senadora señora Ensperger. En contra. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Solaraya. Senador Sor Galilea. Señor presidente. A favor. Señor presidente, el resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 2 rechazos. Aprobado. 219, sí. Señor presidente, el Ejecutivo nos ha entregado una redacción alternativa para la indicación 218. La anterior. Sí, específicamente para el literal A, para la letra A. ¿Le damos lectura? Gracias, presidente. Señor presidente, la redacción que propone el Ejecutivo es la siguiente. Letra A. Sustitúyese en el inciso quinto la expresión en las horas que señalen las leyes y los reglamentos respectivos por lo siguiente: como mínimo de lunes a viernes en un horario no inferior a 7 horas diarias. El Ministerio de Justicia podrá extender hasta en 2 horas este horario mínimo para los notarios cuando por razones fundadas lo estime pertinente. Los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial deberán informar el horario específico de atención y, de manera previa, sus modificaciones, tanto a la Fiscalía Judicial respectiva como al público general, a través del sitio web de su oficio y en sus propias dependencias. Los referidos funcionarios deberán estar presentes en sus oficios, al menos durante el horario mínimo de atención al público. Se entenderá igualmente cumplido este deber en aquellos casos en que la ausencia se genere con ocasión del cumplimiento de funciones legales fuera del oficio.
¿Parece? Pero revisemos un poquito para el Ejecutivo los tres conceptos que señalábamos. De abajo hacia arriba se entiende que están cumpliendo su jornada. Si la ausencia se genera en ocasión del cumplimiento de funciones legales fuera del oficio, creo que con eso contempla Pedro desde la Junta Accionista, inspecciones o a veces concurren los notarios a, no sé, a una elección de una constitución de tal o cual institución. El segundo es la Fiscalía Judicial la que otorga la información respecto de los horarios y se concentra ahí, lo radicamos. Y el tercer aspecto decía relación con el no rigidizarnos con la jornada de trabajo, sino que según él quiera administrar el funcionamiento. Me parece que recoge bien. Si les parece, sometemos a discusión, o sea, a votación, la propuesta enmendada en los términos que están a disposición de su señoría. Sí, yo en términos generales estoy de acuerdo. Mi única duda es con la extensión de 2 horas, sobrepasan las 40 horas semanales, porque son 2 horas diarias. Entonces le estarías obligando a una carga adicional que tendría que contratar a otros funcionarios distintos de los habituales para extender el horario y respetar la ley laboral. Entonces a lo mejor ahí agregarle que no pudiendo, al principio, el Ministerio de Justicia podría extender hasta por 2 horas el horario mínimo, 2 horas este horario mínimo para los notarios. Por razones. Ahora, semanal. Señor presidente, el literal quedaría de la siguiente manera. Letra A, sustitúyese en el inciso quinto la expresión en las horas que señalen las leyes y los reglamentos respectivos por lo siguiente: como mínimo, de lunes a viernes, en un horario no inferior a 7 horas diarias. El Ministerio de Justicia podrá extender hasta en 1 hora este horario mínimo para los notarios cuando por razones fundadas lo estime pertinente. Los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial deberán informar el horario específico de atención y de manera previa sus modificaciones, tanto a la Fiscalía Judicial respectiva como al público general a través del sitio web de su oficio y en sus propias dependencias. Los referidos funcionarios deberán estar presentes en sus oficios, al menos durante el horario mínimo de atención al público. Se entenderá igualmente cumplido este deber en aquellos casos en que la ausencia se genere con ocasión del cumplimiento de funciones legales fuera del oficio. Esta Secretaría entiende que la letra B permanece igual. No tiene cambio en su redacción. ¿Son funcionarios los notarios? ¿Funcionarios del segundo escalafón? ¿Se les llama funcionarios? Porque no son funcionarios públicos, tengo esa duda. Si le parece al secretario, en votación. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación la indicación 218 en la forma que se ha señalado. Senadora señora Bensperger. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor. El senador Solaraya. A favor. El senador Sor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Votamos la letra A y la B, ¿sí? La letra A y la B en la forma en que venía la Cámara de Diputados. Sí, pues. Sí, la letra B se votó en la misma redacción del Ejecutivo. Continuamos.
Señor presidente, habría que ir ahora a la indicación 220. del senador Araña. Sí, la indicación 220 es del senador Soraraya, propone anteponer una letra A nueva del siguiente tenor. Letra A, reemplázase en el inciso primero la expresión presidente de la Corte por fiscal judicial de la Corte de Apelaciones respectiva. Pedro, Es que incompatible con lo que se aprobó, porque en el fondo toda esta indicación de la Fiscalía Judicial estaban construidas sobre que la Fiscalía Judicial era la que iba a llevar el control de notarios conservadores. Así que para efectos prácticos la retiro. perfecto. Queda retirada. Continuamos. La 220 bis, presidente. La 220 bis es una indicación de los senadores Soles Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Propone intercalar una letra B nueva del siguiente tenor. Letra B, reemplázase en su inciso segundo la expresión 2 meses por 45 días. Habría que rechazarla por lo que aprobamos anteriormente. Con mi abstención. Perfecto. Ya, tomemos la votación mejor para... Me abstengo porque estoy de acuerdo con la indicación, pero entiendo que es contrario a lo que ya se aprobó. Abstención. Rechazo la indicación. Según votaste, que votar en contra para... ¿Rechaza, senador? ¿Tienen la abstención? ¿Y, señor presidente? En contra. Señor presidente, resultado de la votación. 3 votos por el rechazo, 2 abstenciones. Rechazada la... Ok. La 220 bis. Ahora, presidente, tenemos que ir a la 220 ter. La 220 ter es del senador Sor Walker. Propone suprimir la letra B. La letra B acordada en el primer trámite constitucional por la Cámara. ¿Se ofrece la palabra? Continuamos. Presidente, ahora hay que dirigirse a la indicación 221, página 231 del comparado. La indicación 221 es de Su Excelencia el Presidente de la República. Propone incorporar un numeral nuevo en el artículo 1 del proyecto. Este numeral dice, incorpórase el siguiente artículo 478 bis nuevo. Artículo 478 bis. Ningún funcionario de la segunda serie del escalafón secundario podrá ausentarse del lugar de su residencia ni dejar de asistir diariamente a su oficina sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 497. Ofrezcamos la palabra al Ejecutivo primero para explicarlo. Gracias, señor presidente. Esta norma es en coherencia también con la indicación anterior de cómo se restó del 478 lo referido a los funcionarios de la segunda serie. Esa obligación que estaba en el inciso primero, que tiene que ver con las obligaciones de residencia y asistencia, se dejó en este artículo aparte.
El inciso primero del 478 dice, claro, ningún notario, conservador, archivero, secretario, administrador de tribunal, procurador o receptor podrá ausentarse del lugar de su residencia ni dejar de asistir diariamente a su oficina sin permiso del presidente de la Corte si ejerciere sus funciones en un lugar de asiento de este tribunal o del juez de letras respectivo de turno en los demás casos. Y como se eliminó la referencia a notario, conservador y archivero, se trae esta norma aparte. Luz. Presidente, ¿no debiéramos en la parte final, en la referencia, agregar después del artículo 497 y 475, inciso quinto, que es lo que acabamos de aprobar y que entendemos que cuando está fuera en normas de servicio está presente? Sí, Sí, hace coherencia. coherencia. Si le parece que lo votemos en esos términos, incorporando la referencia al articulado que votamos anteriormente, donde se incorporaron. 475, inciso quinto, Sí. creo yo. Sí. Si le damos lectura, secretario, para que tomemos la votación con el texto del Ejecutivo, pero adicional la referencia al artículo 475, inciso quinto. Habría que chequear dónde queda. O votemos el otro referéndum en referencia a lo que adoptamos en este artículo. 475. Sí. Sería en esos términos el 475, pero para facultar a la Secretaría para que lo... Sí, pero que de todas maneras veámoslo en la redacción final. Tomemos la votación en los términos que se ha planteado. Señor presidente, somete a votación la indicación 221 en los términos que se ha planteado, es decir, con ajustes de redacción que vienen del artículo 475. Senadora señora Bensperger. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Araya. Senador señor Galilea. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Señor presidente, sus señorías recordarán que a propósito de la indicación 222, había una cuestión que estaba pendiente de redacción, que tenía que ver con el problema de la prohibición que se aplica a quien haya ejercido el cargo de ministro de Corte, en fin. En la letra D había que agregar algunos incisos. Esto fue aprobado 3-0 en su momento, página 232 y siguientes, 232, 233. La letra A, en la indicación 222, tiene es de la senadora Soraya Bensperger y el senador Cruzco, que propone sustituir el numeral 46. Ahí hay votaciones que ya se habían efectuado. A la letra A, por ejemplo, esa letra fue aprobada 3-0. En la letra B, que reemplazaba el inciso segundo, eso fue aprobado 2-1 rechazo. Y luego venía la letra C, que había sido aprobado 3-0, unanimidad, con enmiendas. Y luego venía la letra D, que está en la página 233. Allí quedó pendiente redacción. El Ejecutivo ha planteado una redacción para esas normas que quedaron allí en suspenso. Sus señorías tienen a su disposición la redacción alternativa que está proponiendo el Ejecutivo. Y en ese sentido lo que sugieren, lo que consultan es agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor. Igualmente estará prohibida la contratación para el desempeño de funciones en las dependencias de su oficio y cualquier otra función o prestación de servicios que se relacione con esta, de los descendientes, ascendientes, cónyuges y convivientes civiles de los funcionarios de la Dirección Nacional de Servicio Civil. Si mal no recuerdo, era una petición que había hecho el senador Araya que incorporaba las inhabilidades del personal de la alta dirección pública que no lo teníamos considerado originalmente y se extendía en esta indicación 222 que sometería a votación la que está en el texto que ha acompañado el Ejecutivo. Creo que se incorpora esa norma. ¿Se le parece? Esto tendría que ir a la letra D. Claro. Y tendríamos que agregar incisos cuarto y quinto nuevos. O sea, queda... Sí. Señora Luz, obviamente quedaría idéntica prohibición aplicará a quien haya ejercido el cargo de ministro de Corte de Apelaciones o de Corte Suprema por el plazo de 6 meses, ahí había un cambio,
desde el cese de sus funciones respectivas. Y enseguida habría entonces un inciso quinto que él igualmente estaría prohibido, etcétera. Sí, la Secretaría hace esa corrección. Si le parece, aprobada 5-0. Estamos incorporando, senadora, en este texto las inhabilidades respecto a la alta dirección pública, que era una observación que había hecho el senador Araya, que no estaban considerados en todo el organigrama. Es eso, y la Secretaría va a compaginar los incisos que ya están votados. ¿Tomamos la votación, si le parece? El señor presidente somete a votación este nuevo inciso quinto, en el entendido que las otras normas ya habían sido votadas. Entonces, senadora señora Ebensperger. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Sobraraya. Senador Sor Galilea. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa para este inciso. Aprobado. Gracias, presidente. Don Rodrigo, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros ya teníamos aprobado una letra A, una letra B, una letra C y una letra D. El artículo en que incide esta indicación es el 479. Este artículo 479 tiene 3 incisos, la norma vigente. Entonces, la letra A suprime en el inciso primero una determinada frase. La letra B reemplaza el inciso segundo por el que ahí se consigna, en la página 232. La letra C reemplaza el inciso tercero por el que se consigna, pero todo esto está con enmiendas. Y luego venía la letra D. La letra D agrega un inciso final nuevo, si usted lo ve ahí en la página 233, mano derecha. Y a propósito de eso surgió la discusión respecto de este inciso nuevo que estamos agregando. Como eso es así, esta letra D tendría que decir, agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos. El cuarto ya estaba aprobado, que es el que la senadora Pascual ha hecho mención respecto del rebaja a 6 meses, y este inciso quinto que nosotros acabamos de aprobar. Ahí queda claro y usted puede... Perfecto. Continuamos. Sí. Es la 30 y... Sería la indicación 231. Tendríamos que ir a la 81, yo no sé, 231 tendríamos que ir.
Sí. Correcto. Démosle lectura. Señor presidente, las indicaciones 243 ter y 243 quater inciden en el numeral 54 del artículo 1, aprobado por la Cámara. Este numeral 54 incorpora un inciso segundo en el artículo 497 del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo señalado del inciso primero, los notarios conservadores y archiveros tendrán el siguiente régimen particular de feriados y permisos. Primero, feriado de 15 días hábiles al año. Segundo, permiso de 6 días hábiles para ausentarse de sus labores por motivos particulares en el año calendario. Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días y deberán solicitarse directamente a la Corte de Apelaciones o Juzgado de Letra según corresponda. Estas indicaciones 243 ter y 243 quater de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto, Macay y del senador Sor Walker, respectivamente, ponen suprimir este numeral 54. ¿Esa es la palabra? Sí. En votación. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 243 ter y 243 quater. Senadora señora Bensperger. A favor de la indicación para ser consecuente. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Sora Araya. Senador Sor Galilea. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por el rechazo, 2 aprobaciones. Rechazado. Sí, pero terminemos la última indicación es la 243 quinques. ¿La lectura? Señor presidente, la indicación 243 quinquies es de los senadores señores Insulza, Lagos y Quintana. Propone agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor. Los trabajadores de los oficios de registro, notariales o del archivero participarán siempre de, a lo menos, un 33% de las utilidades anuales del respectivo oficio, teniendo derecho a que un representante de ellos, elegido por mayoría de votos de los mismos, conozca la contabilidad y participe de las decisiones de gastos con derecho a veto. Votación. ¿Ah? En votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 243 quinquies. Senadora señora Bensperger. En contra. Senadora señora Pascual. Me abstengo. Senador Sor Araya. Senador Sor Galilea. Señor presidente. Voy a seguir a mi compañera Pascual en esto. Es inadmisible. Es inadmisible. Sí. 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 Así es. Déjeme revisar la... En ese sentido, presidente, antes de la votación le pediría revisar la constitucionalidad de la norma. Sí. Me parece, deje revisarla un segundo y la vamos a hacer la calificación correspondiente. La vamos a declarar inadmisible por ideas matrices y precisamente por incidir en materias de organización interna de remuneraciones. Sí. Perdón, para que hagamos un pequeño resumen, estamos en el horario de cumplimiento, habríamos terminado todas las indicaciones que, de acuerdo a nuestro resumen, secretario, eran obligaciones y prohibiciones. Yo le pediría al Ejecutivo para retomar la próxima semana. Había 2 temas pendientes, si me ayudan los colegas. Había un tema pendiente en materia de
redacción y esperamos que las puedan traer disponibles. Senadora Pascual, ¿pero dentro de la comisión? Sí. 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 Senadora Pascual. Presidente, si me permite un punto varios, que lo que pasa es que yo entendí de la resolución o los acuerdos de comité que el proyecto de reglas de uso de la fuerza pasa a ser tramitado en Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública. A mí me gustaría solicitar que nosotros como Constitución nos incorporáramos en ese debate, porque me parece que se pudiera aplicar también en colateral a otros derechos constitucionales y por lo tanto desde esa perspectiva me parece que debiéramos tener también, no digo que si alguien no quiere enlentecer más la tramitación, ningún problema, pero entonces que debiéramos hacerlo unido 3 comisiones y no solo ellos 2. Senadora. Presidente, este es un problema que viene desde hace bastante rato. Sí. Vamos a suspender y le pedimos que nos dejen a los senadores y la secretaría para resolver esto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.